El proyecto de ley de presupuesto para el 2023 asciende a más de 1 billón de pesos. Eso es mucho, 1 billón. Para un país tan pequeño como este, con apenas alrededor de 11 millones de habitantes. Y ya el presupuesto para el 2023 ascenderá a más de 1 billón. Exactamente tendrá 1.040.000.000.000 5.500 pesos. Se proyectan ingresos para el año 2023 por 1.247.578. De ese presupuesto serán destinados 43.117 millones para programas Aliméntate, Bono Gas, Bono Familiar y Bono Luz. Si bien es cierto que el presupuesto del Estado debe empujar y mantener el desarrollo del país y sus ciudadanos, los gobernantes deben empeñarse en ser efectivos en atender las necesidades ciudadanas. Debe ponerse además empeño en romper la cultura de creerse que los recursos del Estado son una piñata o un botín, que es lo que existe en la práctica. Se aprueban presupuestos, los ingresos que obtiene el Estado a través de los impuestos y otros conceptos, pues muchos funcionarios hacen una piñata con esos recursos. Los gobernantes deben hacer énfasis en estrategias que multipliquen los empleos y eleven los ingresos para sacar a muchos ciudadanos que reciben ayuda del gobierno de ese esquema parasitario, porque cada año el gobierno invierte más dinero en ayudas sociales, en subsidios, y aparentemente esas personas más vulnerables nunca salen de ese esquema de la pobreza, o no sé si es que se convierten en parásitos, donde el Estado debe ir en su auxilio, como es natural en la mayoría o en todos los países del mundo, pues los gobernantes siempre van en auxilio, y así debe ser, de los que menos tienen. Pero aparentemente son políticas inefectivas, porque las inversiones en gastos sociales no se detienen, siempre van en aumento. Cada año que pasa, la inversión en gastos sociales es mucho mayor. Hay que decir también que muchos gobernantes, o todos los gobernantes, ven las ayudas sociales como una estrategia para crear una dependencia que a la vez le agencia teóricamente un caudal de voto. Es importante que los gobernantes hagan eficiente ese tipo de ayuda y que se fiscalice.
son muchas las ayudas que no llegan de manera íntegra a sus destinatarios. A una parte de esas ayudas que se quedan en el camino y la metodología implementada se convierte en un instrumento de corrupción que al final los perjudicados somos todos los dominicanos, porque todo el dinero que se pierde en corrupción, todos los recursos que no se invierten de manera adecuada en los gastos sociales, pues bien pudieran invertirse en otras áreas que sí permitan la creación de empleo y una mejor salud. Las inversiones gubernamentales deben lograr que los ingresos sean superior al costo de la vida de la mayoría de la población, para que sean efectivas y cambien el estado de bienestar de los ciudadanos. Esas inversiones que se hacen en una parte importante deben ser con mira a creación de empleo y a que los ciudadanos salgan de la pobreza. Por eso debe procurarse la efectividad y la fiscalización. Además, determinar si esas personas que reciben ayudas sociales a través de Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz, sobre todo Bono Gas y Bono Luz, si esa persona que está recibiendo esa ayuda la necesitan. Porque hay muchas personas que reciben ayuda que no la necesitan. Y hay otras que necesitan ayuda y no la están recibiendo. Nosotros que andamos en las calles, al igual que ustedes, los amigos oyentes, observamos en las calles, conocemos personas que necesitan la mano amiga del gobierno y no la reciben. En cambio, otros que no la necesitan, la están recibiendo. Los actos de corrupción y la ineficiencia operativa del Estado deja escapar el consumo de electricidad sin cobrar y permite que los usuarios de todos los estamentos, de todas las clases sociales de la sociedad, se roben la electricidad. Y uno de los dolores de cabeza de los gobernantes es el suicidio, que los últimos 25 años está destinando el Estado al suicidio de las distribuidoras de electricidad, porque esta, aparte de la tela de corrupción imperante en esas distribuidoras, también no son eficientes en el sentido de que facturan una cantidad de kilovatios y no cobran la cantidad que facturan. Entonces hay un déficit costo a este déficit. Bajo la narrativa de que el sector público debe proteger el mercado del alza de los combustibles para no transferirlos a la mayoría de los consumidores, ya que son insumos básicos para la producción que favorecen la economía, los gobernantes llevan más de 25 años en una carrera de endeudamiento que no se detiene. En esta semana leímos en la prensa que el Senado aprobó un préstamo por 600 millones de dólares. 2, 3 veces en el año, ahora no se publica, antes se publicaba, pero el gobierno tiene que buscar en el año
2 veces o 3 préstamos para cubrir el déficit de las distribuidoras. Es un mal negocio, un barril sin fondo. El subsidio a los combustibles y la electricidad en el presupuesto del 2023 tienen contemplado 90.425 millones de pesos. Una cifra bastante alta. Si no hubiera que gastar tanto dinero en subsidio a los combustibles, que esa es otra debilidad de los gobernantes, que están subsidiando combustible a muchos empresarios, muchas empresas grandes, que el gobierno le subsidia combustible y también le subsidia electricidad. Y por ahí se va mucho dinero, y por eso es que este país, a pesar de que tiene un crédito que la economía le permite seguir tomando préstamos, pero los préstamos no se detienen. Y es que se gasta demasiado recursos en suicidio, y muchos de estos suicidios son innecesarios o se lo dan a sectores que no lo necesitan. El gobierno destinará en el 2023 un monto de 134.562 millones a suicidios. En sentido general, son 134.562 millones en suicidio, y de eso 90.425 son a los combustibles y a la electricidad. O sea, por el camino que va la República Dominicana con esa carrera de endeudamiento y un suicidio de manera alegre, pues el país no va por buen camino en ese sentido. Para el 2023, el ministro de Industria, Comercio y MIPYME tendrá una asignación de 27.416.000 pesos. En este presupuesto del 2023, el gobierno destinará más de 20.000 millones para el subsidio a los combustibles. Para el sector eléctrico se proyecta un subsidio de 70.425 millones. Y la justificación para este subsidio de 70.425 millones, las empresas distribuidoras de electricidad compran el kilovatio hora a 17.3 centavos y lo venden apenas a 17.9 centavos de dólar. Y por esa razón, entonces el gobierno central, el gobierno tiene que subsidiar. ¿Y qué pasa con esta distribuidora? La distribuidora, al vender prácticamente al mismo precio que compran, entonces no tienen recursos para pagar los salarios, muchos salarios abultados a empleados que no lo justifican. Además de eso, no cobran toda la energía que facturan. Facturó 1.250 y cobran 1.125. Hay 100 gigavatios que dejó de cobrarlo. Lo facturó, pero no lo cobra. Es decir, que las distribuidoras son ineficientes en cuanto al cobro de dinero. Dice Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que esa es una de las razones por la cual el gobierno tiene que invertir más de 70.000 millones en el subsidio a la distribuidora, pero también no se dice, y esto no es nuevo, porque no es en este gobierno, es desde los años 90 para acá, que muchos empresarios reciben subsidio de electricidad para agenciarse un caudal de votos en las elecciones
o para compensarle las inversiones que hacen los empresarios en la campaña política. Y una forma de compensarle esas inversiones que hacen en la campaña política es dándole un subsidio, sea de combustible o en la factura eléctrica. Dice Jochi Vicente que esta razón se debe al precio de los combustibles como el gas natural y el carbón. El ministro de Hacienda no observa que las distribuidoras son deficitarias en el cobro y son entuertos, debilidades, deficiencias que las autoridades deben proponerse corregir para reducir un poco la cadena de endeudamiento y tener que invertir tantos recursos en subsidios y gastos sociales